Amplificador integrado Technics modelo SU7300 del catálogo de 1976, que para el mercado americano se llamó Una visión del futuro. Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Los altavoces de alta eficiencia son aquellos que tienen una sensibilidad mayor a los 92 decibeles watt metro, con lo cual suenan más fuerte para la misma potencia que un altavoz convencional que en estos tiempos suelen tener sensibilidades de unos 84 a 89 decibeles watt metro. En este catálogo, Una visión del futuro, Technics presentó un montón de novedades técnicas y constructivas que lo convirtieron, por un breve periodo de tiempo, en la empresa que estaba a la vanguardia. Y no eran los que estaban a la vanguardia por ese breve instante de tiempo porque después se volvieron mediocres o por alguna otra cosa, sino porque la competencia era muy dura. Por ejemplo, TEAC estaba fabricando piezas maravillosas como el C1, C2 y C3, y Pioneer inmediatamente les daría una patada con la maravillosa serie azul, que si bien la gente solo está pendiente de su bonita serie azul, el verdadero secreto estaba en el nuevo circuito Non-Switching Amplifier y en una construcción simplificada que les permitió bajar los costos de fabricación, ofreciéndole a la gente piezas de gama media alta y de gama alta a un precio competitivo. Pero hoy nos dedicaremos a Technics. Technics ofrece su serie de amplificadores 7100, 7200, 7300, 7400, 500, 600, hasta el 7700 tope de gama de esta serie con esta estética. Era un equipo, a pesar de ser de los años 70, con una construcción muy parecida a la que después se pondría de moda en los años 80. Entre esas características tenemos que todo está montado en una sola tarjeta. Esta simplificación en cuanto a la fabricación permite reducir los costos, simplifica el proceso de reparación, el proceso de fabricación y lo hace más sencillo todo. Veamos, en los amplificadores normales tenemos una tarjeta para el fono, una tarjeta para el preamplificador, una tarjeta para la potencia, una tarjeta para la protección y una tarjeta para la fuente de alimentación. En este caso, muy parecido a lo que después sería la construcción de Yamaha, hay una sola tarjeta con todo. Eso lo hace fácil de fabricar y un poquito más complicado de reparar porque hay que desmontar esta tarjeta dando la vuelta a todo el equipo, pero de resto es una idea interesante. El primer protagonista que veremos es este enorme disipador de calor que es un perfil de aluminio, mecanizado, anodizado en negro, con una construcción muy interesante que se repetiría en el resto de la serie. La pieza principal de este amplificador es su chasis de hierro galvanizado. Y les digo que es un equipo moderno en cuanto a su concepción, porque para entregar una potencia de unos 36-37 vatios eficaces por canal, solo pesa 9 kilos, cuando un amplificador de 40 vatios suele pesar 10 kilos, 11 kilos. Hay un ahorro en cuanto al uso del material. Recordemos que Japón no es un país rico en yacimientos de hierro, de cobre o de aluminio, todo era importado. Este metal probablemente venía de América Latina, entonces había que transportar el metal desde América Latina hasta el Japón, fabricar el Japón para después exportar a Europa, Estados Unidos y a la propia América Latina. Así que el material con el que está construido todas estas máquinas tuvo que dar la vuelta. Probablemente el cobre con el que se fabricó el transformador provino de Venezuela o de Chile. La gente sabe que Chile es un país rico en minas de cobre y es exportador de cobre, pero no sabe que Venezuela también produce y exporta cobre, por cierto, en grandes cantidades. Este transformador es una pieza de unos 150 voltampere. Se echa en falta que no está blindado, está acorazado pero no está blindado. Es un transformador ligeramente más pequeño al de la unidad Yamaha CA710 de 40 a 45 vatios por canal, cosa que es lógica porque este es un equipo de una potencia ligeramente menor. Usted no va a notar la diferencia entre un amplificador de 35 y un amplificador de 40 vatios. Lo que sí me parece interesante es el generoso y enorme disipador de calor que han utilizado para mantener refrigerados los transistores de potencia, los 4 transistores de potencia que tiene esta máquina. Las unidades que yo he revisado, los amplificadores integrados 7300, 7700, tope de gama 8600 y el 9600 tienen exactamente esta misma construcción, salvo por el detalle de que la sección fono está colocada en una tarjeta por separado directamente en esta posición. La construcción de este equipo es completamente clásica. Miren, aquí por ejemplo están todos los conectores de entrada. Y aquí
Vamos a darle la vuelta para que ustedes lo puedan apreciar. Acá está el cableado desde la tarjeta de interconexión, que es un cableado de primera, apantallado y blindado, que conduce la señal hasta la parte de la tarjeta donde está el selector de entrada. Entonces aquí, si nos damos la vuelta otra vez y vemos el equipo de frente, vamos a ver que acá está el selector de entrada. Aquí está el selector de entrada y el selector de función. En este equipo no es un multiselector rotativo como se hace en otros equipos, pero hace exactamente la misma cosa. Una pregunta que muchos han hecho es: ¿en qué consiste el proceso de actualización o mejora de un amplificador integrado? Cuando el fabricante diseñó esta máquina, lo hizo pensando en que poner un tornillo más era poner un montón de tornillos más en el millón de amplificadores que se iban a fabricar. Así que había que ser muy prudente en cuanto a la disposición de los componentes electrónicos. Pero como nosotros seremos propietarios de una sola pieza, es fácil para nosotros mejorar las características del equipo renovando un solo componente o dos componentes electrónicos de la única unidad que tenemos que arreglar. Este amplificador viene en caja de madera o en caja de acero. Si tiene caja de acero, lo más recomendable es volverla a pintar antes de que se oxide. Y también pintar la parte de abajo, que nunca viene con protección anticorrosivo. Aunque en este caso en particular, sí viene teñida. Por eso es que está en buen estado. Pero vamos a ver muchos amplificadores que no tienen la parte de abajo teñida ni protegida de nada. Entonces, lijen, pongan base anticorrosiva y después pinten para proteger su unidad y estirar la vida útil tanto como sea posible. Si el amplificador que ustedes consiguieron es caja de madera, entonces cepillen la caja, enchapillen y vuelvan a montar. En este caso vale mucho la pena restaurar este tipo de amplificadores porque casi nunca fueron utilizados fuera del entorno doméstico, así que los vamos a conseguir con los filos en perfecto estado, con el aluminio en perfecto estado de conservación, con todas sus perillas, que no le faltará ninguna, con todos sus mandos. Entonces vale la pena perfectamente conservarlo porque estará muy bien. Esta es caja de madera y está en proceso de restauración su caja. ¿Qué podemos hacer para restaurar nuestro equipo? Hay mucha gente que cambia los transistores de salida por unos de mayor potencia porque supuestamente eso hace que el amplificador suene más fuerte. Falso. Si ustedes ponen transistores con mayores especificaciones, es decir, con mayor corriente de colector, con mayor voltaje base emisor o con alguna característica diferente de la original, lo que van a hacer es conseguir un transistor más lento. Entonces, este amplificador, por ejemplo, especifica con sus transistores de salida originales una distorsión del 0.04% a la mitad de la potencia nominal, a 15 vatios. Si yo le pongo unos transistores que sean más lentos, pues voy a tener una distorsión del 0.022, del 0.05, del 0.1, del 0.2, 0.3%. No sé cuánto va a crecer, pero va a crecer la distorsión. Eso no es mejorar las condiciones del equipo. Uno de los grandes avances en esta serie, que se compara también con los avances que se hizo en la serie azul de Pioneer, por ejemplo esta unidad que es un 8800, es que pusieron transistores de salida de alta velocidad de conmutación, y eso es lo que le permite al amplificador tener una distorsión armónica pequeña, no solo a 1 kHz, sino a 4, 5, 6, 7 kHz, que es donde el oído es muy sensible a la distorsión. Este amplificador no tiene una distorsión más pequeña a 1 kHz que la anterior serie plateada, la serie Silverface, sino que al tener transistores de salida más rápidos tiene una distorsión armónica más pequeña en la banda donde el oído humano es más sensible a la distorsión. Esa es la mejora técnica con esta serie. Technics hizo algo parecido en sus amplificadores y por eso pueden llegar a tener un sonido muy dulce. ¿Cómo podríamos restaurarlo? Si los transistores se han dañado, hay que conseguir unas piezas que tengan igual velocidad de conmutación, frecuencia de transición, o mayor frecuencia de transición para mantener las características técnicas y, si fuese posible, mejorar el desempeño del amplificador. Una de las cosas que me gusta de Technics, al igual que de Sony, es que ellos no solamente eran fabricantes de productos terminados al público como el amplificador, sino que además eran proveedores de todas las piezas y partes. Si nos asomamos y vemos con detalle, estos condensadores rosados son Technics. Estas resistencias verdes son Technics. Voy a enfocar bien para que puedan ver el logo. Vamos a limpiar aquí un poco. Miren,
esa resistencia que está allí fue fabricada por Matsushita. Y estos condensadores, vamos a ver si yo puedo enfocarlos por algún... Ah, mira, ahí está el logo. Estos condensadores son Matsushita. Estos condensadores yo no los conocí con los amplificadores, sino con los Betamax. Toda la serie Betamax Panasonic tenía estos mismos componentes electrónicos, que por cierto son muy buenos. El primer cambio que podemos hacer sobre nuestro amplificador es cambiar los capacitores de filtro. Esto es lo más sencillo. En esta unidad, volvemos a darle la vuelta. Aquí están los capacitores de filtro. Aquí vemos el puente rectificador de potencia, que es este, que si es de 3 amperes hay que cambiarlo por uno de 5. Y aquí tenemos los dos condensadores de filtro principales, que en este caso particular son de solo 8200 microfarad por 42 voltios. El valor que han puesto, lo han puesto simplemente para que el amplificador funcione y pueda dar su potencia desde unos 30 Hz y ya. Si ustedes son dueños de una máquina como esta, yo sugiero montar piezas que son más propias de un amplificador de 40 vatios, normalmente 10.000 microfarad por 50 voltios. Pero pueden ir más lejos. Los condensadores que se fabrican hoy en día son más pequeños para tener una mayor capacitancia. Entonces se podrían poner 12.000 más 12.000 microfarad por 50 voltios o incluso 15.000 más 15.000 microfarad. Muchos dirán, bueno, pero el ingeniero que diseñó esta cosa no hizo los cálculos y sabe perfectamente cuánto había que poner. No siempre funciona así. Les voy a poner un ejemplo contundente. Aquí tenemos la etapa de potencia o power dedicado, también Technics modelo SE9200 del mismo catálogo, en proceso de restauración. Esta es una pieza que debe proporcionar 75 vatios eficaces por canal en carga de 8 ohmios. Ahora vamos a ver su interior. Aquí faltan los dos módulos de potencia que estamos en proceso de chequearlo. Pero tenemos el enorme transformador de fuerza, que es una pieza de unos 400-350 voltampere. Aquí tenemos la tarjeta de control con los mismos condensadores rosados porque es de la misma época. Y aquí tenemos los dos filtros principales. Verán ustedes, en el amplificador integrado Technics SU8600, también de 75 vatios por canal, de la misma potencia de este power y con el mismo transformador, el fabricante puso condensadores de 15.000 microfaradios. Pero en este, que es un power, solo pusieron 10.000. Sí hay un upgrade en el sentido de que los condensadores de 10.000 microfarad por 63 voltios que lleva el power son de alta corriente. Son de terminales grandes porque son unos condensadores de alta corriente, mientras que los condensadores utilizados en el amplificador integrado SU8600 tope de gama de 75 vatios por canal, esta misma potencia, son condensadores de 15.000 microfaradios, pero son más pequeños porque no son de tan buenas características como esto. Lo ideal hubiese sido colocar condensadores aquí también de 15.000 microfarad. Entonces no siempre se pone el valor que corresponde. Y hacer crecer los capacitores hasta el valor que realmente hace falta es una idea mejor. Les voy a mostrar otra cosa. En los amplificadores integrados y en los preamplificadores hay muchos pasos de baja señal. En los pasos de baja señal, un pequeño voltaje de fuga o una pequeña corriente de fuga son ruido y pueden ser un ruido muy importante, muy molesto. Para resolver ese problema en todos los pasos de baja señal, por ejemplo, siempre se usan condensadores, o mejor dicho, siempre se usan componentes electrónicos de bajo ruido, pero en particular se usan condensadores de baja corriente de fuga, y esos son estos condensadores. Son fabricados por la misma Matsushita, pero tienen este color anaranjado. Según Sansui es marrón, pero en realidad son anaranjados o amarillos. Estos condensadores tienen un dieléctrico mejor y están fabricados de una manera diferente para tener una menor corriente de goteo. ¿Y dónde es importante? Aquí. Estos dos circuitos integrados que vemos aquí son unos amplificadores operacionales de bajo ruido para hacer la sección fono y están acompañados tanto en la entrada como en la salida con estos condensadores de baja corriente de goteo. Luego tenemos al preamplificador, donde está la sección del control de bajos agudos, que también tienen de entrada estos condensadores de baja corriente de goteo. Cuando nosotros reparamos un equipo como esto, una de las cosas que nos interesa es poner un condensador de bajo ESR para alimentar a las etapas de baja señal y poner condensadores de tantalio en los pasos de bajo ruido para que el amplificador sea tan silencioso como era originalmente o más silencioso de lo que era originalmente. Esta máquina, por ejemplo, tiene una relación al ruido, la sección fono de 73 decibeles, así que está muy bien. Pero podríamos
pisar los 76, 78 decibeles si ponemos resistores de película metálica, condensadores de tantalio, o mejor, los condensadores sólidos de hoy en día, aunque no los hay en valores tan grandes, y cambiamos estos amplificadores operacionales originales por unos nuevos, diferentes, Burr Brown especiales para audio. Eso es un upgrade. Por eso yo no recomiendo nunca comprar los kits de recapping que ofrecen en las páginas, porque lo que hacen es que te ofrecen condensadores que sí son muy buenos, pero de los mismos valores originales, y eso no siempre es la mejor opción. Es interesante tocar un poquito el diseño del equipo para conseguir un performance mejor. Además que el fabricante no siempre calculó bien o no siempre calculó según la manera en la que nosotros lo vemos hoy en día el valor de todas sus piezas, y hay condensadores a los que le falta o les sobra valor y es interesante cambiarlos. Pero voy a contar algo que no hemos visto en ninguna reparación anterior. Aquí, vamos a ver esta tarjeta. Aquí vemos el potenciómetro grande, que es el control de volumen, y el potenciómetro, que es el control de balance. Vamos a dar la vuelta del otro lado del equipo para que lo puedan apreciar. Miren, aquí está el control de volumen y aquí está el control de balance. Esto está mal hecho. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar los atenuadores, también fabricados por Technics, que tienen el power en su entrada. Se darán cuenta que son unos potenciómetros de película de carbón grandes, de alta calidad. Toda la señal tiene que pasar por allí y eso es importante. Aquí en el amplificador integrado han hecho algo parecido. Miren, ese es un potenciómetro, seguramente también fabricado por Technics, de 250 kiloohmios por 2, que hace de control de volumen, y no es una mala pieza, aunque se podría hacer un upgrade por una pieza mejor de contacto metálico. Pero del otro lado tenemos esta porquería. Este control de balance es una mierda. Lo malo es que toda la señal tiene que pasar por allí. Lo que se hace hoy en día es que se cambia este potenciómetro por una pieza de mejores características que tenga menos ruido, y se cambia esto por un potenciómetro también doble de mejores características de bajo ruido. Entonces esta tarjeta hay que desecharla, hay que montar una tarjeta nueva, pero eso permite que el paso de entrada justamente en la entrada de señal a nuestro amplificador sea completamente limpio. La actualización de un equipo implica tocar un poquito el diseño, pero sobre todo utilizar componentes de mejor calidad. De mejor calidad para el uso específico. Noten ustedes que estos condensadores tienen aquí 50 años montados y no está hinchado ninguno. Todos estos condensadores están buenos, o sea, sí usaron buenas piezas, usaron muy buenas piezas, pero hay algunos condensadores que sufren más. En la página dedicada al audio de Tom Hardware, él habla del cálculo de la vida útil de los capacitores. Hay una fórmula para hallarlo, y la vida útil de un capacitor depende mucho de su voltaje de polarización. Si un capacitor ha funcionado toda su vida cerca del voltaje de polarización nominal, es decir, estos que son de 42 voltios han tenido toda la vida 36, 37, 38 voltios entre sus terminales, estos condensadores deben estar en muy buen estado. Pero aquí hay muchos condensadores de 16 voltios y de 25 voltios que lo que han tenido entre sus terminales han sido 1 voltio, medio voltio, 2 voltios. Así, la vida útil de cada una de estas piezas, que depende del voltaje de polarización en el que han trabajado, es variable. Por ejemplo, este condensador puede estar en perfecto estado porque ha estado polarizado correctamente, mientras que este puede estar completamente seco debido a una polarización insuficiente. Por eso es que no se cambian todas las piezas, se cambian las que se han dañado. Y son las que tienen más deterioro y tienen corriente de fuga, aunque lo ideal siempre es cambiarlo todo. No solamente por los condensadores, aquí hay muchos transistores que ya pueden tener corriente de fuga y puede ser interesante cambiarlos. Determinar cuánto cambiar depende del presupuesto y del tiempo. Idealmente hay que cambiarlo todo, pero eso puede pasar de los $400 al precio de los componentes que hay hoy en día. Espero haberles más o menos mostrado en qué consiste la actualización de un equipo que está bueno, no la reparación de un equipo. Este equipo está en perfecto estado y se lo puede dejar como está y puede continuar funcionando, salvo una que otra pieza que está seca. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.